seguimos en La Última Palabra, edición de la noche. Y vamos a la sección de política, donde nos acompaña Estefanía junto a nuestras analistas invitadas para analizar el debate realizado con los candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá en Voz Populi TV. Para esta sección elegimos este debate ya que cuenta con un carácter de show informativo diferente a los demás. Se divide en 8 partes en las que el moderador realiza distintas preguntas para poner emocionante y tensionante la discusión cara a cara entre Miguel Uribe, Claudia López y Carlos Galán. Además, el moderador, que se caracteriza por sus opiniones controversiales sobre la élite colombiana, es Alejandro Riaño, en su papel de Juan Piz González. Así es, Laura. Alejandro Riaño Pradilla es un actor y comediante bogotano con el que tuvimos una entrevista en exclusiva en donde nos contó un poco de su infancia y de su personaje Juan Piz González. Riaño creció en medio de 2 mundos totalmente opuestos. Por un lado, su madre venía de una destacada familia de Bogotá y debido a ello, desde una edad temprana, estuvo sumergido en la alta sociedad del país. Por otro lado está su padre, un escultor que vivía en el centro de la ciudad, así que desde pequeño tuvo que mantener las apariencias en su prestigioso colegio, ya que no sería bien visto por sus compañeros que su padre viviera en el centro bogotano. Cabe mencionar que Riaño aprovecha su conocimiento de la élite colombiana por medio de Juan Piz González, un personaje ficticio que muestra todo aquello que está mal dentro de la sociedad actual. Además, Riaño en 2019 comentó que dicho personaje cumple una función muy importante dentro de la efectividad del fenómeno transmedia, porque así moviliza a su audiencia hacia los otros contenidos más críticos y promueve el interés por los temas políticos del país. Cabe resaltar que todo esto lo hace mediante diversas plataformas digitales, tales como YouTube, Instagram o su página de JP Channel, en las cuales podemos encontrar contenido como por ejemplo el Boletín del Gomelo, en donde entrevista a políticos colombianos. JP News, un noticiero satírico sobre los acontecimientos del país. No obstante, el mayor atractivo de este personaje es el espectáculo que realiza en el Teatro Fanny Mickey, The Juan Piz Live Show, en el que entrevista a famosos de talla tanto nacional como internacional. Ahora sí, para darle paso a nuestras invitadas, primero es importante mencionar que se ha visto una decadencia en el uso de la cortesía del lenguaje debido a diferentes factores como los malos hábitos en la imitación del discurso y la ambigüedad. Este debate político no es la excepción y en este momento la analista del lenguaje, Laura Hernández, nos indicará algunas de las descortesías del lenguaje encontradas en este video. Este encuentro de debate permite que los candidatos usen técnicas de convencimiento mediante su discurso comunicativo para asegurar votos. Ante esto, hacen uso de palabras ambiguas, enredadas, para confundir y así no poder analizar correctamente sus respuestas. Ante esto, están haciendo la desvaloración del lenguaje que nos habla Orwell, pues esto es una técnica habitual de los políticos para persuadir. Laura, teniendo en cuenta los debates en general, ¿nos podrías contar un poco más de la descortesía presente en ellos? Pues por un lado se muestran corteses para generar el beneplácito de sus posibles votantes, pero por otro atacan e infravaloran la imagen de su adversario político. En el discurso parlamentario los turnos del habla están preestablecidos. No obstante, en ocasiones se producen interrupciones, las cuales pueden tener la doble función de legitimar la diversidad ideológica y de expresar abiertamente desafecto. El otro recurso de gran relevancia en este debate electoral es la repetición, el cual es utilizado por los diputados en algunas ocasiones con el fin de recuperar el turno del habla. Este debate es un encuentro comunicativo cuya base es el conflicto, como lo dijimos anteriormente. Es decir, que los participantes ya saben de antemano que van a encontrarse con una situación de desavenencia con respecto a su oponente. Por tanto, debemos entender que emitir actos del habla descorteses es algo habitual en estos contextos comunicativos. Ante esto, en el debate se usan 3 tipos de descortesía. El primero es la descortesía descarnada, que es cuando se emite de forma clara y evidente los actos amenazantes que el emisor formula contra el receptor. La segunda es la descortesía positiva,
se centra en la utilización de estrategias con el fin de dañar la imagen positiva del interlocutor. Y la tercera es la descortesía sarcástica o figurada, que son los actos amenazantes para la imagen del receptor sin intención de ofenderle. Esto es, estamos hablando de enunciados irónicos. Por eso, en el análisis de este debate es importante tener en cuenta las 4 estrategias del discurso político: la aclamación, el ataque, la defensa y la concordancia. Estas categorías de análisis tienen connotaciones positivas o negativas en el público. Por lo tanto, el uso de estas estrategias discursivas afectará la opinión sobre el candidato. El ataque, por ejemplo, suele tener un efecto negativo en los oponentes, los cuales buscan mantener su imagen positiva por medio de la defensa. Las aclamaciones, en cambio, son una forma de dar una imagen positiva del propio candidato mediante el uso de cualidades políticas y sus propuestas. Este es el uso más común del discurso en el debate, en el que los candidatos elogian sus propias cualidades y, como no, las de su partido. El segundo más utilizado es el ataque al otro candidato, presentando sus debilidades, las de su partido y las de sus propuestas. En el apartado, en los zapatos de, durante este debate, es un espacio abierto para recurrir al ataque desde la figura propia del candidato que se está imitando. Por último, Laura, a mí sí me gustaría que le contaras a la audiencia de La Última Palabra acerca del papel del moderador en relación con la descortesía. Se puede evidenciar que el moderador Juan Piz no trata de igual manera a todos los aspirantes a la alcaldía de Bogotá, puesto que a Miguel Uribe lo ataca más, a Claudia López la apoya y a Galán está en el medio. El moderador hace uso de la descortesía sarcástica para poner en un ambiente tenso, ya que cuando se habla cara a cara los participantes se alteran y empiezan a subir su tono de voz hasta llegar al punto de molestarse. Además, usan palabras conmovedoras para dar pesar, se tiran indirectas entre sí. Además de lo que mencionas, en el debate encontramos que cada candidato se expresa de forma distinta, no solo por medio de su habla, sino también su lenguaje no verbal. ¿Acaso este factor puede influir en la decisión de los ciudadanos a la hora de elegir un candidato? Nuestra experta en lenguaje no verbal, Mariana Pinilla, nos hablará al respecto. Iniciaremos con el gesto. Durante el debate se evidencia que los candidatos a la hora de comunicarse realizan movimientos con las manos. Estos resultan ser muy similares y muestran una característica peculiar del discurso político, que es la diferencia entre el deber hacer y el querer hacer. Esta diferenciación la encontramos analizando a cada uno de los candidatos y al haber hecho esto, teniendo en cuenta los gestos que realizan con las manos, nos damos cuenta de que en este debate se encuentran dentro del deber hacer y por eso son tan similares sus movimientos. En segunda instancia tenemos el espacio, que considero que es un aspecto en común de todos los candidatos, ya que cada uno tenía su atril y ninguno de ellos se desenvolvía de forma distinta en el espacio. Como tercer aspecto tenemos la vestimenta. En este caso, los candidatos serán analizados por separado. Iniciaremos con Miguel Uribe Turbay. El candidato lleva una chaqueta azul con el logo de su campaña, una camisa blanca, jeans y tenis grises. Su elección de color es bastante interesante, ya que, según lo mencionado por la psicóloga y socióloga alemana Eva Heller en su libro Psicología del color, cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón, el color azul se relaciona con todas las buenas cualidades que se acreditan con el tiempo y también con los buenos sentimientos. Por otro lado tenemos a Claudia López. La candidata al partido Alianza Verde se presentó con una camisa blanca, unos zapatos rojos, unos jeans y una pañoleta verde en el cuello. Aquí debemos tener en cuenta que las mujeres son una minoría en el mundo político, por lo que su vestimenta le permite encajar dentro de los códigos estéticos masculinos, donde es más fácil estar y ser líder política. Así pues, Claudia López expresa practicidad y rigidez para su contexto político, pero a su vez expresa los códigos estéticos femeninos por medio de sus pañoletas. Por último tenemos a Carlos Fernando Galán. Él se presentó con una chaqueta roja, unos jeans y tenis negros. Teniendo en cuenta la obra de Eva Heller, el color rojo es el color en el que primero piensa el ser humano. Es un color cálido y llamativo. Sin embargo, el exceso de este puede llegar a incomodar la vista. Por lo tanto, lo que hizo el candidato al combinarlo con colores más neutrales resulta ser el outfit perfecto para no molestar la vista, pero tampoco para pasar desapercibido. Como cuarto aspecto analizaremos el uso de la voz. Dentro de este se analiza la respiración, el volumen y la vocalización. Con respecto a la respiración, Miguel Uribe y Carlos Galán presentan una respiración tranquila, lo que quiere decir que son personas equilibradas, inclusive cuando se sentían atacados, mientras que Claudia mantuvo una respiración profunda y constante, lo que significa que es una persona dinámica y energética. El volumen de los tres candidatos se mantuvo normal,
lo que significa autocontrol y capacidad de escucha. Sin embargo, el tono de Claudia López se subía cuando Juan Piz la molestaba o le echaba algo en cara. Aquí podemos decir que se le estaba agotando la paciencia. Con respecto a la vocalización, podemos ver que los tres candidatos es bien definida, sin embargo, en algunos momentos llega a ser muy marcada y esto expresa tensión en el hablante. Normalmente pasaba cuando se sentían atacados. Ya como última instancia tenemos el tiempo. Este es un aspecto muy limitado dentro del debate, ya que anteriormente al desarrollo de este se estableció un tiempo máximo para cada intervención. Sin embargo, en repetidas ocasiones los tres candidatos utilizaron más del tiempo estipulado, lo que nos muestra que no manejan muy bien el lenguaje y las ideas quedan incompletas. Ya para finalizar mi intervención, voy a responder la pregunta que me realizó Estefanía. Considero que el lenguaje no verbal utilizado por los candidatos no influyó en el pensamiento de los ciudadanos, ya que era evidente que estaban dentro del deber hacer, lo que hizo que sus intervenciones se vieran limitadas por el discurso planeado anteriormente y no lograron un vínculo con el espectador. Sin embargo, en la última actividad, donde debían, por medio de sus talentos, invitar a los ciudadanos a votar por ellos, cambió totalmente su lenguaje no verbal, ya que se encontraban limitados. Entonces Miguel Uribe estaba tocando el piano y no tuvo recursos para realizar movimiento con sus manos para expresarse, Claudia estaba imitando un payaso y Galán estaba corriendo. Sin embargo, esta actividad sirvió para entretenimiento más que todo y no para convencer a los ciudadanos. Gracias, Mariana. Ya con la información que nos han brindado nuestras dos expertas, nos gustaría mostrarles a nuestros televidentes una comparación que hicimos con base en una encuesta previa a la elección y los resultados oficiales de las votaciones a la Alcaldía de Bogotá en 2019. Así pues, la encuesta realizada por la firma Guarumo en compañía con Ecoanalítica nos muestran la intención de voto que tenían los bogotanos entre el 29 al 31 de agosto de ese año, en el cual se puede observar como Claudia López lidera la encuesta con 24,8%. Luego lo siguen Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe con una diferencia de solamente 0,3%. Y en último lugar se encuentra Holman Morris con 12,1%. No obstante, vemos como el voto en blanco y no sabe, no responde, suman el 27,8% del resultado de esta encuesta. Por otro lado, en los resultados de las elecciones a la Alcaldía Mayor de Bogotá, la ganadora fue Claudia López, con el 35,21% de los votos. Carlos Fernando Galán, con su movimiento independiente Bogotá para la Gente, queda en segundo lugar con el 32,48%. Hasta el momento podemos observar cómo la intención de voto está similar a la encuesta realizada por Guarumo. Sin embargo, vemos varias diferencias, entre ellas que Miguel Turbay queda en último lugar y Holman Morris en tercero. Asimismo, el voto en blanco bajó drásticamente del 20,5% a solo 4,73%. Con esto podemos evidenciar la influencia que el uso del lenguaje y el discurso evidenciado en el debate televisado tiene en la formación de la opinión pública de los candidatos a la alcaldía. La construcción de la opinión pública se ve reflejada en el cambio de los porcentajes en la intención de voto de los ciudadanos. Muchas gracias, con esto terminamos la emisión de la noche.